Eduardo hoy nos acompaña, es un multifacético artista, de poeta, va al documental, del documental a la investigación y bueno, también hace muchos otros temas más en el ámbito artístico y cultural. Hoy nos acompaña, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Te agradezco. ¿Qué tal el viaje en Cuba recibiendo este premio? Buenísimo, estuvo muy bueno, fue una semana en el evento del premio de Casa de las Américas de este año. Que se premiaron las categorías de teatro, novela y literatura para niños. Y bueno, fue una semana maravillosa, compartiendo con escritores del continente, charlas, paneles, ponencias, recorriendo La Habana. La verdad estuvo interesante y además, bueno, presentamos el libro. Presentando el libro. Eduardo, mucho se comenta sobre este pasaje histórico importantísimo para Venezuela desde diversas perspectivas, desde el ámbito político, por supuesto, desde la geopolítica internacional. Sin embargo, hablamos de un premio, en el caso de Casa de las Américas para Juntar, que no solo se dedica a analizar la calidad literaria, podríamos llamarle así, de la obra en cuestión, sino también su pertinencia y su enlace directo con un contexto al cual representa y del cual refleja. Decías que este texto es el resultado de un documental que no se logró hacer audiovisualmente hablando, pero después de entender lo que presentas, pareciera que el documental lo has escrito. Cuéntame sobre este texto. Sí, bueno, efectivamente, todo lo que está contado en el libro, elaborado literariamente en el libro, fue previamente documentado en video a lo largo de todos estos años que aparecen allí enunciados en el título, desde el año 2013, 14, 15, 16, 17. Y bueno, ante la dificultad, digamos, generada por la misma crisis, por el mismo contexto, por el mismo asedio, el bloqueo, la situación de guerra económica, hizo sumamente cuesta arriba la idea de poder convertirlo, todo ese material finalmente en una película y la sensación de urgencia por la cual había que contar esas historias, porque, bueno, se estaba contando la realidad venezolana en el plano literario desde otra perspectiva, una perspectiva, digamos, muy ajena a la perspectiva de los pueblos, ¿no? Entonces, esa urgencia por contar esa historia fue la que me decidió por hacerlo de una manera en la que no hace falta más que yo y una computadora, pues, ¿no? Y sentarme a escribir y elaborarlo de esa forma. Ahí te contradigo, porque hablamos de testimonios y en realidad tú te convertiste en un comunicador de todos esos testimonios. De alguna manera necesitabas de estos testimonios para armar el libro y tú te convertías básicamente en el editor, en el montajista de todos los testimonios que recibiste. ¿Cuál es la fuerza de estos testimonios? Ciertamente, me gusta esa palabra que acabas de usar, ¿no? De haber sido el montajista de estos testimonios, porque yo hago un trabajo de creación literaria a partir de los testimonios, respetando, digamos, la fidelidad del testimonio de la persona que habla, pero lo reelaboro, ¿no? Es decir, también soy yo el que está dando un testimonio. Pasa por tu filtro. Claro, porque igual yo estuve en esos lugares, cuando estamos hablando de un rescate de tierras donde hubo un desalojo o del entierro de un adolescente asesinado por unos sicarios de un terrateniente, o en una masacre en la frontera cometida por la economía del crimen. Yo estuve presente allí, yo también fui testigo, de manera que también yo doy testimonio, ¿no? Y la técnica que utilicé, un poco a partir de la que trabaja un escritor estadounidense que se llama John Dos Passos, es que creé una suerte de personajes nuevos a partir de la fusión de distintos personajes, ¿no? Es decir, distintas personas reales. Okay. Un personaje del libro puede llegar a ser 4 o 5 personas de la vida real, ¿no? Para poder, digamos, poder tener, digamos, el sumum, la médula, condensar lo que cada quien fue diciendo en torno a temas específicos y temas comunes, ¿no? Por ejemplo, hay un personaje que se llama Moraima, que es una campesina que lucha por la tierra. Moraima es 5, 6 mujeres que, como ella,
luchan por la tierra, que Ahora, tienen aquí historias similares. Quiero interrumpirte allí porque creo que es justo el momento, es el punto de quiebre que tocas, en el que el escritor decide si seguir una línea histórica más pegada a la verdad que puede ser relativa, pero a la verdad histórica, o desviarse hacia otro lugar y construir un relato distinto de esta Venezuela. Te pregunto esto porque es el camino que han elegido otros que podríamos llamar también artistas, independientemente de que el material audiovisual que propongan no se corresponda con la verdad que nosotros estamos mostrando al mundo sobre un país, pero han elegido otro camino. Se han montado encima de un suceso histórico para dirigir el contenido hacia un espacio que evidentemente no se corresponde con el camino que ha tomado esta realidad. Tú llegaste a ese punto de quiebre. ¿Cuál fue tu decisión? Condensando a los personajes reales en un personaje ficticio, pero partiendo de una realidad tangente. Sí, en realidad el móvil que impulsa la creación de este trabajo es justamente contribuir a que la verdad de los pueblos, la verdad de la gente que está sufriendo la guerra económica, construyendo organización social, resistiendo a la violencia, tanto de la economía del crimen en la frontera como la violencia terrateniente, tuviese algún espacio en el cual estuviese expresada y documentada. Porque aunque muchas de esas luchas fueron noticia en algún momento, estuvieron en algún medio, hubo un reportaje, eso, digamos, el periodismo y el diarismo tiene eso, ¿no? Que los sucesos van, digamos, pasando y nos quedamos permanentemente como en un presente. Entonces, ante la necesidad de la memoria y de preservar esa memoria, surge esta necesidad de plasmarlo en un libro, porque además uno veía el contexto y en literatura no había un libro, otros trabajos similares que estuviesen recogiendo eso que estaba pasándonos en la vida inmediata y cotidiana, porque entonces también ocurría que, digamos, había dos grandes relatos. El relato del adversario, el relato del imperialismo, el relato que pretende destruir Venezuela, que pretende derrocar el gobierno, etc. Y el relato del gobierno que se defiende, ¿no? A través de sus medios y a través de sus herramientas. Y en esos dos relatos hay un relato que suele perderse, que es el de la vida cotidiana. El del pueblo. ¿No? El del pueblo concreto, de carne y hueso, que está viviendo las situaciones y que es quien está efectivamente resistiendo. Entonces, surgieron en ese tiempo algunas novelas, por ejemplo en España, en las cuales, hechas por escritores venezolanos, que daban una versión muy distinta a la que estaban viviendo los campesinos, la gente de los barrios, la gente que está construyendo organización popular. Entonces, el esfuerzo es ese, es tratar de contribuir a llenar ese vacío. Bueno, pues como escritor, como montajista o como les gusta decir a algunos artistas, en la posición de Dios, tenías toda la posibilidad en ese instante de elegir hacia dónde seguir, cuál sería tu camino. Casi no nos queda tiempo, pero quiero mostrarle al público el libro. Acá se encuentra, no se los voy a mostrar así como objeto decorativo, porque es un texto que tiene muchísimo dentro y que más allá de la portada y de cómo se vea, la fuerza de este libro, por lo cual el jurado decidía darle el premio, justamente se basa en los testimonios, en cómo has logrado condensar, decías, la importancia de conocer cada uno de estos testimonios. Imagino que es un gran reto para ti haberte ganado este premio en medio de más de 90 propuestas que llegaron allí para levantar la voz de Venezuela a través del libro. Sí, bueno, es una inmensa alegría porque es Casa Las Américas, además. Es decir, es un premio que tiene una trayectoria, un recorrido, una seriedad muy sólida. Entonces, que haya sido esa institución la que premia el libro significa mucho porque está premiando a esas historias. Obviamente me está premiando a mí por haberlas escrito, por haberlas, como tú dices, montado, pero está premiando esas voces, esa verdad, esa versión de la historia reciente de Venezuela que está contenida en los libros. Entonces le da una fuerza, un impulso, una legitimación, por decirlo de algún modo, muy poderosa porque si revisamos el catálogo
de la colección de literatura testimonial que ha sido premiada en Casa de las Américas es muy importante para contar una América Latina que suele ser ocultada por los grandes poderes del mundo. Una historia, la historia de América Latina de las dictaduras apoyadas por Estados Unidos, de la cárcel, de la persecución, de la tortura, de la exclusión de los indígenas, de la exclusión de los pueblos afrodescendientes. Toda esa tradición tiene ahora también la voz de Venezuela de este momento, de este tiempo histórico, a través de ese premio. Eso es una alegría y dialogando enorme con toda la historia que está contenida en la misma Casa de las Américas, que básicamente se convierte en la historia de nuestro continente y de cómo nuestro continente dialoga con otros continentes, y ello sin duda es fundamental. Gracias, Eduardo, por haberte venido. Te agradezco un montón. Gracias a ti. Y felicidades por el premio. Muchas gracias. Te agradezco. Bueno, pues yo así casi me despido. Fíjense que estoy amarrada al libro, disimulando que Eduardo no se dé cuenta para llevármelo. Esa es una de las técnicas que utilizamos los periodistas para leer un poquito más. Acompáñeme, que ya se